Esta semana el Papa Francisco se ha reunido con un grupo de cardenales seleccionados por él, elegidos por él, entre los cardenales que existen, aquellos que él ha considerado de su mayor confianza, para que le asesoren en el gobierno de la Iglesia. Este grupo ya se conoce como el C8, parangonándolo con el famoso G8 de los países más ricos del mundo, o también como el Consejo de la Corona, en el sentido de que es aquellos que están aconsejando al Papa en el gobierno de la Iglesia. Lo primero que hay que decir es que no se trata de ninguna innovación que vaya en el sentido de una cierta democratización de la Iglesia, es decir, hacer que el Papa deje de ser el Papa y se convierta en uno más, y que la Iglesia vaya a ser gobernada colegialmente mediante la votación y por lo tanto el resultado mayoritario de la opinión de un grupo, en este caso de 8 más 1, de los 8 cardenales y el Santo Padre. No se trata de eso, se trata simplemente de un órgano consultivo. Están representados allí los 5 continentes, es un órgano de asesoramiento como existen en todas las diócesis del mundo y en general en prácticamente todas las grandes empresas. El Papa es el que tiene la responsabilidad, el que tiene la última palabra, pero para el buen gobierno de la Iglesia quiere escuchar, y esto es algo realmente muy positivo. Además, no es el único consejo que tiene el Papa. Su consejo natural, el primero, es el formado por la propia Curia Vaticana. La Curia Romana es aquella que le aconseja al Papa sobre el gobierno de la Iglesia, que colabora con el Papa en el gobierno de la Iglesia. Por lo tanto, no estamos ante algo que haya que alarmarse, como si la Iglesia estuviera entrando en una vía democrática según la cual se vota y en función de la mayoría se decide qué es bueno y qué es malo, o qué es la verdad y qué es la mentira. El Papa, simplemente para gobernar mejor la Iglesia, ha querido llamar a un grupo de amigos suyos que representan a los 8 continentes, a los 5 continentes, el C8, ¿verdad?, el Consejo de la Corona, para que le den opiniones, y después él responsablemente hará lo que él considere que tiene que hacer. Así, además, ha quedado bien claro en el quirógrafo que el propio Papa ha escrito, institucionalizando este consejo. Este consejo, además, le ha asesorado naturalmente sobre muchas cosas, pero sobre algunas que se han conocido en particular: la reforma del Sínodo de los Obispos y la reforma de la Curia Romana, de la Curia Vaticana. Con respecto al Sínodo, yo he tenido el honor, el privilegio, la responsabilidad de informar de prácticamente los últimos sínodos de los obispos desde hace ya muchos años, y desde el primer momento escuché a obispos de distintas tendencias decir que el sínodo, que era nace como fruto del Concilio Vaticano II, del deseo de mayor colegialidad en la Iglesia, sin que eso suponga la merma de la autoridad y de la capacidad decisoria del Papa. La última palabra definitiva la tiene el Papa. El sínodo, muchos han dicho reiteradamente que no lograba expresar aquello para lo que fue creado y que era necesaria una reforma. Yo creo que esto es lo que están estudiando ahora, una reforma del funcionamiento del Sínodo de los Obispos, que le haga más eficaz, quizá más un foro de auténtico debate, no un sitio donde un obispo dice una palabra durante 5 minutos y ya está, y otro dice otra palabra durante 5 minutos y ya está, sino un auténtico debate, y que haga más eficaz esa labor de asesoramiento al Papa, en este caso no de 8 cardenales, sino de los representantes de todos los obispos del mundo, porque cada conferencia episcopal envía a sus delegados, para que el Papa pueda saber cómo está la Iglesia y, por lo tanto, el Papa y solo el Papa pueda decidir por dónde tiene que avanzar la Iglesia. Por lo tanto, sobre la reforma del sínodo no solamente no hay nada que decir, sino que era algo muy necesario y que muchos llevan años reclamando. Confiemos, estoy seguro además, de que el Espíritu Santo le ayudará al Santo Padre Francisco para acertar la mejor manera para que el sínodo sea funcional. Quizá dentro de 20 años o 30 años haya que hacer una nueva reforma, eso es lo normal. Y también hay que tomarse con normalidad la reforma de la propia curia. En estos meses, sobre todo a raíz del escándalo del Vatilix, se han
oído cosas horribles sobre la Curia Vaticana, que era un nido de gays, corruptos, masones. Se ha dicho que era un lugar donde los ambiciosos carreristas llegaban para intentar trepar en los mejores puestos de la Iglesia. Se ha dicho que la Curia romana no era más que un instrumento de poder, de control, de sujeción para mantener subyugadas a las diócesis. Se han dicho cosas tan horribles y tan falsas. Es cierto que en la curia hay arribistas y carreristas, pero no más que en las curias diocesanas o que entre los sacerdotes del mundo, no pocos de los cuales sueñan continuamente con escalar mejores parroquias donde seguramente hay más dinero. Por tanto, no es que allí haya la gente peor, al contrario, puedo decir que están de los mejores que hay en la Iglesia. Es verdad que hay un lobby gay, lo ha dicho el Papa, es verdad que hay, aunque no sabemos los nombres, se dice que hay algunos miembros de la curia que están influidos o próximos o pertenecientes a la masonería, y es verdad que hay corruptos, lo del Batilix lo ha puesto de manifiesto, pero desde luego no es ni mucho menos la mayoría, al contrario, la mayoría son personas de Dios que trabajan por el Señor y que trabajan muy duramente y que trabajan por Cristo y por la Iglesia. Y esto hay que insistir en ello, es decir, la curia, el grupo que gobierna con el Papa, bajo el Papa, que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia, que son los dicasterios, los ministros del Papa, ese grupo no está para someter a las diócesis a ningún tipo de tiranía romana. ¿Cuántas veces en la curia vaticana tienen que afrontar problemas difíciles que tenían que haber sido afrontados antes por los obispos diocesanos o por los superiores generales de las congregaciones, y que por falta de responsabilidad o por inexperiencia o por lo que sea, no se ha hecho, y termina por llegar el problema como una patata caliente a Roma para que en Roma lo resuelvan? No es justo decir de ningún modo que la curia romana sea ni un nido de corruptos o de arribistas, ni un instrumento para mantener a las diócesis sojuzgadas con una especie de bota dura que está en el cuello de los obispos diocesanos. La reforma de la curia tiene que hacerse del mismo modo que Juan Pablo II, en el año 1988, con la Pastor Bonus, que es la constitución que da lugar a la actual curia, pues del mismo modo que Juan Pablo II reformó la curia, tiene que hacerse ahora. Han pasado 25 años, el mundo ha cambiado, hay problemas nuevos, no solamente problemas nuevos ligados al pecado de algunas personas, sino problemas nuevos ligados a una mayor globalización del mundo que hace necesaria una reforma de la curia. Creo que hay que ver las cosas con esta actitud de normalidad. De lo contrario, empezamos a crearnos fantasmas y a pensar que el Papa está extraviando a la Iglesia o que está cediendo en sus competencias como sumo pontífice.